Тренируем аудирование. Сначала слушаем рассказ на испанском, потом с переводом, потом еще раз на испанском. Приступим. Un estudiante vino al examen. Estaba sentado y estudiaba sus apuntes. Estaba muy nervioso. El examen empezó. El profesor hacía muchas preguntas. El estudiante respondía, pero el profesor siempre decía, no, esto es incorrecto. El estudiante pensaba que respondía bien, pero el profesor encontraba pequeños errores. Después, el profesor dijo, responde una pregunta y pasas el examen. ¿Cuántas lámparas hay en esta sala? El estudiante miró alrededor y dijo, 9. Pero el profesor sacó una lámpara pequeña de su bolsillo y dijo, no, es incorrecto. Hay 10 lámparas. No pasas el examen. Después de unos días, el estudiante vino otra vez. Todo fue igual. El profesor preguntó otra vez, ¿cuántas lámparas hay en esta sala? El estudiante dijo, 10. El profesor sonrió y dijo, no, es incorrecto. Hoy no traje la lámpara. Entonces el estudiante sacó una lámpara de su bolsillo y dijo, yo sí la traje. Теперь слушаем с переводом. Un estudiante vino al examen. Estaba sentado y estudiaba sus apuntes. Estaba muy nervioso. Один студент пришел на экзамен. Он сидел и повторял свои записи. Он был очень нервным. Un estudiante vino al examen. Estaba sentado y estudiaba sus apuntes. Estaba muy nervioso. El examen empezó. El profesor hacía muchas preguntas. Экзамен начался. Преподаватель задавал много вопросов. El examen empezó. El profesor hacía muchas preguntas. El estudiante respondía, pero el profesor siempre decía, no, esto es incorrecto. Студент отвечал, но преподаватель всегда говорил «Нет, это неправильно». El estudiante respondía, pero el profesor siempre decía, no, esto es incorrecto. El estudiante pensaba que respondía bien, pero el profesor encontraba pequeños errores. Студент думал, что отвечает хорошо, но преподаватель находил маленькие ошибки. El estudiante pensaba que respondía bien, pero el profesor encontraba pequeños errores. Después, el profesor dijo, responde una pregunta y pasas el examen. Потом преподаватель сказал, «Ответь на один вопрос, и ты сдашь экзамен». Después, el profesor dijo, responde una pregunta y pasas el examen. ¿Cuántas lámparas hay en esta sala? El estudiante miró alrededor y dijo, 9. Сколько лампочек в этой комнате? Студент посмотрел вокруг и сказал, 9. ¿Cuántas lámparas hay en esta sala? El estudiante miró alrededor y dijo, 9. Pero el profesor sacó una lámpara pequeña de su bolsillo y dijo,
но преподаватель достал маленькую лампочку из кармана и сказал: Pero el profesor sacó una lámpara pequeña de su bolsillo y dijo, No, es incorrecto. Hay 10 lámparas. No pasas el examen. «Нет, неправильно. Лампочек 10. Ты не сдаешь экзамен». No, es incorrecto. Hay 10 lámparas. No pasas el examen. Después de unos días, el estudiante vino otra vez. Todo fue igual. Через несколько дней студент пришел снова. Все было как раньше. Después de unos días, el estudiante vino otra vez. Todo fue igual. El profesor preguntó otra vez, ¿cuántas lámparas hay en esta sala? Преподаватель снова спросил: «Сколько лампочек в этой комнате?» El profesor preguntó otra vez, ¿cuántas lámparas hay en esta sala? El estudiante dijo, 10. Студент сказал: «10». El estudiante dijo, 10. El profesor sonrió y dijo, No, es incorrecto. Hoy no traje la lámpara. Преподаватель улыбнулся и сказал: «Нет, неправильно. Сегодня я не принес лампочку». El profesor sonrió y dijo, No, es incorrecto. Hoy no traje la lámpara. Entonces el estudiante sacó una lámpara de su bolsillo y dijo, Yo sí la traje. Тогда студент достал лампочку из своего кармана и сказал: «А я принес». Entonces el estudiante sacó una lámpara de su bolsillo y dijo, Yo sí la traje. Закрепляем, слушаем еще раз на испанском. И спасибо за ваш лайк. Un estudiante vino al examen. Estaba sentado y estudiaba sus apuntes. Estaba muy nervioso. El examen empezó. El profesor hacía muchas preguntas. El estudiante respondía, pero el profesor siempre decía, No, esto es incorrecto. El estudiante pensaba que respondía bien, pero el profesor encontraba pequeños errores. Después, el profesor dijo, Responde una pregunta y pasas el examen. ¿Cuántas lámparas hay en esta sala? El estudiante miró alrededor y dijo, 9. Pero el profesor sacó una lámpara pequeña de su bolsillo y dijo, No, es incorrecto. Hay 10 lámparas. No pasas el examen. Después de unos días, el estudiante vino otra vez. Todo fue igual. El profesor preguntó otra vez, ¿cuántas lámparas hay en esta sala? El estudiante dijo, 10. El profesor sonrió y dijo, No, es incorrecto. Hoy no traje la lámpara. Entonces el estudiante sacó una lámpara de su bolsillo y dijo, Yo sí la traje. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.